Buenas noches, queridos amigos. Estamos en una nueva emisión del Club Cuántico en este subciclo Hombre y Sociedad. Hoy con un nuevo invitado, nuestro querido amigo, doctor en biología, Ernesto Gianoli. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Marco. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir a esta conversación. Ernesto, tú eres biólogo, ecólogo, entiendo. Nos gustaría que nos contaras, nos situaras un poquito en lo que es tu disciplina, qué es lo que estás investigando en estos momentos y cuáles son los hitos más importantes en esta época en tu disciplina. Bueno, yo soy ecólogo, en particular ecólogo de plantas, y las preguntas que normalmente hago apuntan a tratar de entender cómo se las arreglan las plantas para adaptarse a cambios en el ambiente, de manera general. Como las plantas no tienen pies y no pueden irse corriendo, algo tienen que hacer para soportar los problemas de temperatura o falta de agua o exceso de luz o poca luz o que los muerde un bicho. Entonces, en esa interfase de la planta con el ambiente vivo y físico, ahí hacemos las preguntas. Hacemos ciencia básica, sin embargo, fácilmente puede derivar en ciencia aplicada cuando, si te estoy diciendo que estudiamos las respuestas adaptativas frente a cambios en temperatura y humedad. Entonces, si alguien me dice, el cambio climático, y yo le digo, sí, puede ser. O sea, lo que nosotros producimos como ciencia básica, como pregunta básica, que apunta a entender, porque ese es nuestro punto, puede ser útil, puede ser utilizado para estrategias de mitigación del impacto del cambio climático, por ejemplo. Va por allí. ¿Qué es lo que está haciendo la ecología como ciencia? Las grandes preguntas. En realidad se está mirando a sí misma en los últimos años, preguntándose si es una ciencia madura, si realmente tiene leyes. Normalmente los ecólogos miran a los matemáticos y físicos con una mezcla de envidia y encono, porque está todo muy claro, por lo menos desde donde nosotros nos miramos allí, mientras que lo que hacemos nosotros es una bolsa de gatos, es un desorden, vale todo. Si te levantaste de buen humor y se te ocurrió una hipótesis, vale también, ¿no es cierto? Pero es una forma de hacer ciencia también, ¿no es? Sí, 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 sí. Y claro, porque hay que aplicar el método científico, hay que hacer una hipótesis y hacerla pasar por el filtro de la estadística y todo eso. Entonces, últimamente, al margen de estas preocupaciones mundiales, como te digo, el cambio climático, que es lo que actualmente eh, permea todo lo que se está haciendo, abandonando un poquito la ciencia básica, fuera de eso está esa preocupación filosófica de si la ecología ya está lista para ser una ciencia Porque grande. todos los que estamos haciendo ciencia hoy día tenemos este problema de tener que justificarnos respecto de las aplicaciones y la utilidad de lo que hacemos. Así es. Eh, Quisiera que tú me explicaras por qué es importante la ciencia básica. O sea, yo tengo mi propia percepción de esto, pero y quizás destruir un poquito de los mitos que existen respecto de que si no es algo aplicado, no vale. Claro. Bueno, qué bueno que tocas este tema porque es uno de los temas que me interesa. Ahora estamos con unos colegas escribiendo un artículo que es un alegato, un alarido de basta ya de que todo sea cambio climático, que todo sea aplicaciones. Respondiendo a tu pregunta, no sé si existe ciencia aplicada o ciencia básica. A mí me gustaba un profesor de la Universidad de Chile que decía, hay ciencia buena y ciencia mala. Esa es la principal división. Y luego hay aplicaciones de la ciencia, que si es una ciencia buena, es más fácil que sean buenas aplicaciones. Eh, yo, yo entiendo la preocupación de la sociedad, y cuando uno dice sociedad, también está haciendo una especie de trampa, como que el oyente tiene claro que es la sociedad, porque muchas veces se arroga el derecho de decir que habla en nombre de la sociedad un senador, un ministro, un presidente. Pero bueno, suponiendo que ese no sea el problema, definir a la sociedad, hay problemas concretos. Y en particular en Chile últimamente se está pensando que los atajos son posibles, es decir, que sin tener una base clara, sólida, amplia, de conceptos, de ideas, de investigadores, de cabezas, mentes, que puedan, como dije, sentar las bases de un desarrollo tecnológico o de aplicaciones de esa ciencia buena, en lugar de esperar eso, dicen, vamos al atajo y directamente, usted señor, lo que usted haga, lo vamos a valorar con un puntaje que se va a finalmente traducir
si se financia o no, por las aplicaciones evidentes, indirectas. Así que cuénteme un cuento, muchas veces te están diciendo. Dígame cómo lo que usted está haciendo va a solucionar estos problemas concretos de la sociedad. Y eso termina torciendo un poco lo que uno hace como investigador, porque necesariamente requiere financiamiento. Y si los que dan la plata dicen, ya, pero esta vez solamente vamos a financiar los que estén en estas líneas aplicadas. Entonces uno tiene dos opciones. Se inhibe, dice, paso, yo no, o baila la música que le están tocando. Es cierto. Y ahí se está perdiendo la esencia, que pienso yo que es la que nos llevó a ser científicos, que tenemos curiosidad, queremos entender, queremos responder preguntas, conocer. Y nos están diciendo, no, eso del conocimiento está bien para la Torre de Marfil y todas esas remanidas Pero metáforas. no hay en eso una trampa, porque esta sensación de que vivimos en una sociedad tecnológica y científica a mí me da la impresión de que es más bien una falsedad. Yo, si tú me permites, tengo la percepción de que en realidad vivimos en el mundo de la pseudociencia más que de la ciencia, más del dogma que de la libertad de pensamiento. Y por lo tanto, claro, se restringe la ciencia al grupo de las personas que la ejecutan, pero esto no trasciende al público general. No. Si salvo en esto manío de que cuán útil es la ciencia que estás haciendo. Pero si tú le preguntas, y en mi percepción, a una persona en la calle sobre temas específicos de ciencia, lo más probable es que no sepa responderte. Y peor que eso, hace un año supe una estadística que es escalofriante. En Iberoamérica le preguntaron a la gente en la calle, ¿es una buena idea invertir en ciencia? Es decir, ¿vale la pena que el Estado gaste los recursos en fomentar la investigación de los científicos? Y en Chile el 100% dijo que no. En Santiago, no voy a decir en Chile, en Santiago. En las otras capitales de Latinoamérica estaba Bogotá, Lima, Buenos Aires, Montevideo. Los porcentajes eran bien variables, pero nadie tuvo el cero absoluto salvo Santiago. O sea, la gente en la calle caminando, ¿invertir plata en los científicos? No, cero. Pero Redondo. eso es responsabilidad. Y eso yo creo que es básicamente ignorancia. Y es una ignorancia, retomando lo que tú dijiste, que de alguna manera está pauteada. O sea, cada vez la gente es más ignorante, cada vez hay más información, hay más acceso a la información, pero la gente es cada vez más ignorante porque cada vez puede pensar menos, porque está mucho más restringida las opciones que tiene para mirar, porque hay un duopolio de medios de comunicación, porque lo que no es superficial entonces ya no tiene sentido. Las mismas redes sociales, o sea, Facebook ha hecho que los textos ya por definición son aburridos. O sea, ya no es que tiene 10 páginas y es muy largo, es que tiene letras. Porque, claro, mejor es un video. O sea, con el video lo entiendo mucho más rápido. Con el PowerPoint, la animación, el chiste. Entonces, todo eso está haciendo que la gente deje de pensar. Seguimos conversando con Ernesto, estamos hablando acerca de ciencia y lo poco que permea la sociedad en el mundo actual. Sí, estaba hablando de esta ignorancia en un escenario de exceso de información, la gente cada vez sabe menos. Es paradójico, suena paradójico, pero por un lado está la dificultad de internalizar, de aprender con la hacha al medio, ¿no es cierto?, el conocimiento, porque todo es más rápido, todo es más superficial, todo tiene que ser divertido. O sea, hoy está en problemas alguien que quiere realmente meditar y enfrentarse a los problemas después de reflexionar. Tiene que responder mucho más rápido que eso. Eso por un lado, como la sociedad. Pero por otro lado están los Pero eso se científicos. promueve, ¿eh? No, sí, por eso dije yo, Eso no dije es, pauteado. claro. Sí, hay un titiritero o un par de titiriteros Claro, arriba moviendo hilos. Por supuesto, sí, está clarísimo. Si uno lee la prensa ¿Y y le el da la papel vuelta. nuestro en este caso cuál? O sea, es que cuando tenemos un micrófono delante, pero salir a la calle, hacer barricadas, no sé, ya estamos un poco viejos. Pero para a lo eso. mejor lo que se necesita no es hacer barricadas, sino que es otro tipo de actividad, no necesariamente esa. No, lo que dije barricadas me refería a salir a la calle. Lo que necesitamos es que la gente piense, que se dé cuenta de lo que está A lo mejor pasando. no tiene que ver un poquito con la hegemonía de las ideas también, o sea, hemos dejado demasiado espacio público para que se internalice en la gente cierto tipo de percepción del mundo y nosotros no Así es. participamos en ese, no discutimos, no Así es. evitamos la confrontación por ser tolerantes, equivocadamente, porque eso no es tolerancia, finalmente es permisividad. Claro, la falta de
de discusión, de enfrentamiento de ideas, es que ya no hay ideas. La gente se dedica a obtener un bien, a simular un estatus, y eso detrás tiene una base filosófica que uno diría, ¿cómo va a haber frase filosófica? No, no de él, el que está arriba, el que le impuso tiene una base filosófica. Yo necesito que la gente esté interesada en adquirir bienes y en simular estatus, porque de esa manera van a dejar de hacer otras cosas que yo quiero que no hagan, que es que piensen, que me vigilen, que cuestionen. Entonces todo esto está bastante bien organizado y están teniendo éxito. O sea, cuando tú ves que eso trasciende al ideario de las personas, cuando te dicen, pero no, el emprendimiento es en sí mismo positivo, porque mis lucas, porque... Para un poco, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo tengo la mala costumbre, porque siempre digo no lo debo hacer, de leer los comentarios de las noticias en la prensa en internet, y me horrorizo, porque veo detrás de eso un sistema de ideas que es espantoso. O sea, es la validación del sueño que no tiene tanto que ver con el capitalismo desenfrenado, sino con la cosificación de el ser humano. Y esto no es un alegato en contra del materialismo. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de una sociedad con... Nada, es el video de Wall, eso es. Sí, hay un grado de complacencia de... frente... Sí. Tú dijiste algo de que iban tú con otros científicos están lanzando un grito de alerta respecto de esto. ¿Nos podrías contar a qué se refiere? Sí, en las revistas científicas, por ejemplo, ahí está, este es un tema, ¿no? El rol del ser humano, del hombre, en el cambio del clima. Eso ya llegó a nivel de dogma. Y cuando uno dice, pero discutamos mejor las evidencias, te dicen, no, que tú eres un agente de Bush o de las petroleras. Y yo digo, pero pensemos. El otro día un ecólogo español que ha venido acá a Asturias varias veces, estábamos en Concepción, en un auditorio, y dijo, no es momento como dijo, no es momento de seguir dándole vueltas a la cabeza, sino de actuar, porque podría ser demasiado tarde. Y el que se niega a hacerlo, la historia lo señalará. Y yo le dije, esto dejó de ser ciencia y pasó a ser religión. Es decir, hay un dogma que dice las cosas son así, y los que hemos sido entrenados como científicos para pensar, cuestionar, valorar, sopesar evidencia, de pronto tenemos que decir, ok, esto es así, y así vamos a actuar. Por ejemplo, con el cambio climático. Entonces, en lugar de preguntarnos de tratar de entender por qué de 14 glaciares que ha medido este señor chileno en el sur de Chile, 10 han retrocedido, pero 4 han crecido. En lugar de entender eso, lo que dicen es alarido de alerta, cambio climático, se derriten los glaciares, algo tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Poner toda la plata en investigación aplicada. Y CONICET al Ministerio de Economía. Y todo va en la misma dirección. Sí. Por lo demás, yo no sé cuántos periodos glaciares ha tenido la Tierra. Hay muchas cosas que no son manejables en absoluto. Y algo más grave que eso, yo algún día me puse a leer sobre eso, entraba a las páginas de los climatólogos. Yo no entiendo casi nada de clima, pero sí entiendo el idioma, sí entiendo el inglés, ¿no? Entonces, decían que la famosa curva del palo de hockey que muestra cómo se ha levantado la temperatura en los últimos tiempos, está basada en aplicar unos parámetros a las ciertas ecuaciones, que cuando tú cambias los parámetros, y ellos daban la base de por qué había que cambiarlos, de pronto la curva es esta. O sea, el palo viene de arriba y vuelve arriba. Es decir, en la Edad Media o por allí tenías la misma temperatura que tienes ahora, solo si cambiaste el parámetro. Y hay gente científica que estudió, que sacó su doctorado, que te dice, está mal el parámetro que ustedes han estado mostrando. Y cuando yo le decía a la gente, pero pensemos sobre eso, discutamos. No, es que no hay tiempo, el colapso mundial es inevitable. Entonces dije, entonces dejamos de ser científicos. Sí. O sea, y de una vez religión, o sea, creer en el apocalipsis y en toda esta historia. Sí. Y eso está pasando. Y lo que está respondiendo por fin a tu pregunta, estamos haciendo un artículo que habla de eso, de cómo las revistas están sesgando el aceptar un artículo científico si es que va en otro sentido, sí, en el sentido de cambio climático, no correcto. Así es, sí. Mira, y que necesitamos más ciencia. Y parte de nuestros argumentos son, cuando la ciencia ha sido sólida,
seria, profunda, ha tenido éxito aquí y allá. Cuando hacemos rápido de vamos, que tenemos que salir, ocurren problemas y también los vamos a mostrar. Pero cuando yo intenté publicarlo, llevo 12 rechazos. Pero podemos publicarlo en otro lado, Ernesto, encontremos alternativas. Siempre hay alternativas, Sí, uno sí, puede sí. ir como los virus. Ernesto, bueno, uno de los motivos de este programa es mostrar las facetas, diferentes facetas de la ciencia y sobre todo de los científicos. Y es una cosa que conversábamos cuando tú hiciste una presentación de un libro que acabas de lanzar, ¿no es cierto?, al público. Y es que la gente que hace ciencia no solo hace ciencia, sino que además es gente en la historia y hace historia. Yo quisiera, en tu caso específico, mostrar el libro que tú publicaste, que es Amarilis y el País Imposible, y quisiera que nos contaras un poquito. Bueno, ha sido publicado por la editorial de la Universidad de La Serena, nuevamente lo promocionamos, lo vamos a mostrar acá ante las cámaras. Yo leí el libro, tuve la oportunidad de leerlo, me lo regalaron, afortunadamente, y me gustó mucho. Estuvimos comentando un poquito antes del programa y quisiera que tú nos hablaras acerca de tu obra. Ya, gracias. Bueno, esa es la primera novela que escribo. Hay distintas maneras de contar de qué va la novela. La manera tal vez más simple es decir que es un muchacho peruano que está haciendo su tesis doctoral en España y necesita volver al Perú para visitar un archivo, sacar información de él, porque tiene una tesis un poquito delirante acerca de la relación entre Lope de Vega y una incógnita poetisa colonial que según él estuvo metida en un movimiento mesiánico de liberación de los incas poco después de la conquista de los españoles del Imperio Incaico. Y buscando contactos para llegar al archivo conoce a una chica que le dice que lo va a ayudar, pero en el camino lo invita a participar de una tertulia literaria donde la gente va y lee sus textos. Y gradualmente se va dando cuenta que detrás de esa tertulia literaria hay un grupo que está preparando algo. Y para entender qué es lo que está preparando hay que saber que estamos hablando del año 2000 en el Perú, con Fujimori y Montesinos que acababan de hacer un fraude electoral grotesco y que claramente no se iban a ir por las buenas. Era una dictadura corrupta, sanguinaria, como toda la dictadura. Uh-huh. Y entonces estos muchachos están preparando un magnicidio. Y este chico, que inicialmente venía por otra cosa, al involucrarse sentimentalmente con esta chica que lo ayudaba, termina involucrándose en eso. No quiero contar más del argumento de la trama. Esa es una de las maneras de contar la novela, pero también puedo decir que es una reflexión acerca de, y de ahí el título de País Imposible, acerca de la viabilidad del país donde ocurre eso. O sea, hubo un momento, los peruanos que tuvimos la guerra interna entre el Sendero Luminoso, el Estado, con matanzas a ambos lados y con la gente al medio, con la mayoría de muertos muy inocentes, es decir, que no tenía que hacer nada en esa historia. Hubo un momento en que se veía que si el gobernante que venía era más corrupto que el anterior y así sucesivamente, gente que se planteaba, bueno, ¿y esto tiene algún futuro? O sea, ¿vamos a subsistir como país, como idea de sociedad, de nación? Y hay algo de eso, o sea, a lo largo de la novela hay una mirada un poquito desencantada, pesimista, a veces nihilista, y al otro lado está una mirada más idealista, combativa, de que las cosas se pueden cambiar. Hay un encuentro ahí, una tensión entre esas dos miradas mientras se va narrando la historia. Pero no es un poco el reflejo de lo que era la sociedad peruana en el momento, en el momento histórico que tú describes. Sí, eso es que O era sea, eso. es tu percepción y es la percepción quizás de la mayoría de tus compatriotas en el momento Así es, determinado así histórico. es. Ahora suena raro, porque llegan buenos datos o buenas noticias de estabilidad económica, siempre los macroindicadores. Pero en aquella época se vivió una psicosis colectiva, o sea, yo vivía allí y tú caminabas y la gente comenzó, yo incluido, a escuchar explosiones que no tenían lugar, porque había explosiones todo el tiempo. Uh-huh. Y, y era fuerte vivir. Entonces es con ese estado de ánimo que el narrador cuenta la historia. Y de paso, también en esa mirada desencantada muestra cómo, revisando la historia, a partir de los monumentos que están cerca o de las calles que se recorren,
los nombres de las avenidas, recuerde la historia muy pasada, o tal vez algo reciente, del Perú, y cómo eso tiene algo de farsa, algo de historia finalmente, de historia como story. Pero tú piensas que estos procesos históricos, porque tú acá haces un comentario respecto de la situación actual, y yo podría hacerla respecto de Chile, que también vivimos en algún momento un momento complicado. ¿Tú piensas que esta situación que estamos viendo ahora es una situación permanente o es, como dice la historia, no permanente, sino que es un pequeño respiro entre situaciones complicadas, que generalmente es lo que pasa? Estoy de acuerdo con eso. O sea, es trivial, ¿no? Mientras tú no soluciones los problemas de base, lo que tienes son momentos de paz aparente, pero en cualquier momento puede volver a saltar la olla. Yo pienso en Chile, por la diferencia, nosotros, tiene algo que ver con lo que discutíamos antes, tenemos esta mirada complaciente respecto del país, tomando en cuenta las tremendas desigualdades. Fíjate que yo veo más segregación ahora, por ejemplo, en la educación pública, que lo que existía hace 20 años atrás. Es decir, tú tienes colegios municipales, la diferencia con los colegios subvencionados y los particulares es tremenda. Yo estudié en un colegio con números y en ese colegio con números yo convivía con gente de todas las clases sociales. Eso no se da ahora. O sea, hay una segregación y una división social que antes no era concebible, independiente de todos los problemas que había. Claro, un descontento que nace de la desigualdad. O sea, cuando Chile muestra el avance, que no se puede discutir en ciertos parámetros, en donde no avanza, en donde retrocede, es en desigualdad. O sea, la brecha se va aumentando. Aumenta. Y eso genera el descontento en la gente. Y eso es injusticia, eso es opresión. Y por algún momento, por algún lado sale. Por algún ¿No se canaliza. replica un poquito eso en el resto de América Latina? ¿No es el sistema un tanto avasallante y nos tiene a todos aplastados? Mira, tiene que ver lo mismo con la ciencia. La ciencia se ha focalizado en ciertos puntos. No es algo que permea a la sociedad, no es un instrumento para la libertad, sino que es un instrumento para producir bienes de consumo. Así es. Lamentablemente es así. Y en las sociedades donde la mirada hegemónica no es esa, uno que tenía esperanza al comienzo que iba a ser distinto, también ha sido una desilusión, ¿no? Países como Ecuador o Argentina, donde descubres que la primera medida es restringir la capacidad de opinión de los demás, o sea, atacar la libertad de expresión. Aunque sea un tarado el que está opinando, tú tienes que dejarlo opinar. Es Rousseau, daría la vida por tu opinión. No tenemos una especie de dogma. Esto es como los 1000 años de Edad Media con un dogma religioso. Ahora no es religioso, el dogma tiene otro carácter. Sí, pues es económico. Sí. Y todo lo que trate de romper ese dogma es ataque, no ciencia. Claro. Pero lo triste es que los opositores al dogma no son iluminados, no son mucho mejores que los defensores del dogma. Estoy hablando ahora de política, ¿no es cierto? Porque lo que cuestionan el neoliberalismo, que hay que cuestionarlo, porque cuando funciona bien genera desigualdad, cuando funciona mal, además de generar desigualdad, genera caos. Bueno, entonces, los que se oponen a eso, poniendo al demonio al frente y agrupando a todos detrás, lo que han hecho es justificar su inoperancia, su corrupción y su falta de liderazgo. Entonces, es complicado. Ernesto, el programa es cortito, yo espero que podamos seguir conversando. Te felicito por tu libro. Te quiero agradecer tu visita. Hablamos de ciencia y hablamos mucho más de ciencia. Y en un futuro, yo creo que cercano, vamos a seguir conversando de este tema. Muchas gracias. Gracias a ti, con mucho gusto. Nos vemos en 15 días más.